Buen día para todos. Entonces, siguiendo con el tema de funciones polinomiales, vamos a definir el tema de identificación de gráficas de polinomios. ¿Sí? Entonces, ya habíamos definido originalmente cuál era la gráfica de un polinomio de grado 1, que era una recta, un polinomio de grado 2, que era una parábola, y un polinomio de grado 3. Y entonces ahora definimos polinomios de grado mayor, que deberíamos conocer. ¿Sí? Recordémonos que debemos practicar antes de ponernos a analizar gráficas de funciones polinomiales. Es el tema de factorización. ¿Sí? Debemos tener bien claro el tema de la factorización, las funciones, cómo trabajan las funciones, cuál es el comportamiento y cómo tal vez no tanto el comportamiento, que ahorita lo vamos a definir, pero cómo se hace para llegar a la gráfica de una función, cómo se calculan los ceros de las funciones o las intersecciones de nuestras funciones sobre los ejes X y Y. ¿Sí? Entonces debemos tener claro estos conceptos para que el hecho de definir gráficas de funciones polinomiales resulte más sencillo. Entonces iniciemos. Habíamos definido originalmente en un video anterior que una función polinomial tenía esta forma, tiene esta estructura. Tiene un AN que multiplica un x a la n y un an menos 1 que multiplica un xn menos 1. Quiere decir que el comportamiento de el grado del polinomio debería de ir decreciendo, ¿sí? Y entonces este solo nos indica que este valor debería de acompañar a este factor, a este factor del polinomio, ¿sí? Por eso es que tienen la misma nomenclatura. Hasta llegar a nuestra expresión lineal y luego a nuestra constante. Entonces nos dice que las condiciones, habíamos definido que AN no puede ser 0. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si AN es 0, esta expresión se hace 0. ¿Sí? Y entonces no nos sirve de nada tener un 0 ahí. Los números A0, A2, A3, A1, todos los valores de 0 a que estén por acá, se llaman coeficientes del polinomio. AN es el coeficiente de la potencia más alta. Y entonces se llama coeficiente principal. Más adelante nos vamos a dar cuenta que este coeficiente es el que nos va a servir para poder identificar las características de nuestras funciones. Al igual que este valor de n, ¿sí? Este valor de n nos va a servir también un montón a la hora de identificar las características de nuestras funciones. Y esta es la potencia del coeficiente principal. Y a 0 que habíamos definido que era la constante. Entonces, teorema del factor. Eso también ya lo habíamos definido. Dice que si x es igual a c, entonces x igual a c es un cero del polinomio p de x. Entonces x menos c es un factor en forma equivalente. Esto quiere decir que x menos c equivale a x igual a c. X menos c es un factor de p de x si y solo si x igual a c es un cero de p de x. Cuando hablamos de ceros y de x y de c, los ceros regularmente nos identifican dónde una función toca al eje x o dónde la función toca al eje y. Y entonces lo que nosotros debemos definir es quién es ese valor de c que hace que la función toque a x o que toque a y. Por eso se llama cero del polinomio y por eso se llama teorema del factor. Porque si nosotros identificamos este valor de c, si nosotros sabemos quién es este valor de c, entonces lo podemos representar en forma de un factor, ¿sí? El factor es x menos c, menos el valor que nosotros sabemos que es donde toca nuestra función ax. Entonces, ceros reales de un polinomio deben de cumplir con algunas características. Dice que x es igual a c, es un cero de p. X igual a c es una solución de la ecuación. ¿Sí? Regularmente cuando estamos buscando una ecuación de grado n, lo que a nosotros nos interesa es definir esas n soluciones. Por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 2, nos interesa definir sus dos soluciones. ¿Sí? Entonces, por cada grado de polinomio, nosotros deberíamos encontrar una solución. Entonces, x menos c es el factor del polinomio. Y entonces nos dice que el punto c, 0, ¿sí? Habíamos definido que este valor de c que encontremos es el punto
donde la función va a tocar al eje X. Entonces por eso se vuelve la componente X del par ordenado. Y si lo tocó en X, quiere decir que no se fue ni para arriba ni para abajo. Quiere decir entonces que Y es igual a 0. Y entonces C, 0 es la intersección de la gráfica. Y igual a P de X con el eje X. ¿Cuál es el comportamiento final de un polinomio? Cuando estábamos trabajando gráficas anteriores, nosotros decíamos, si en un polinomio podemos tener a todos los reales dentro del dominio de nuestra función, eso quiere decir que nosotros podríamos meter ahí cualquier valor para graficar nuestra función. Y entonces, si podemos meter desde menos infinito hasta más infinito, quiere decir que nosotros nos podríamos pasar toda la vida metiendo valores y nunca terminaríamos de graficar una sola función. Y entonces por esa razón es que nosotros tomamos algunos puntos que nos permitan identificar cuál es el comportamiento de la función. Entonces si nosotros regularmente decimos probemos menos 3, menos 2, menos 1, 0 y así vamos probando. Ahora 1, 2, 3, pero nosotros asumimos qué va a pasar con la función. Debemos asumir entonces si va a seguir creciendo hacia la derecha o si va a seguir decreciendo a la derecha o va a crecer hacia la izquierda o va a decrecer hacia la izquierda. Entonces a eso se refiere el comportamiento final de un polinomio. Y entonces acá está lo que habíamos hablado. Dice que la gráfica de un polinomio es una curva suave con puntos que suben y bajan, pero en sus extremos. Cuando x tiene valores muy grandes, ya sea positivos o negativos, también la función tiene valores muy grandes, positivos o negativos. Eso es lo que explicamos anteriormente, que la función puede crecer demasiado para arriba o demasiado para abajo, que nosotros no tendríamos tanta capacidad de ir marcando todos esos valores. ¿Por qué razón? Porque perderíamos demasiado tiempo y podríamos llegar a la misma conclusión. Bueno, ahí nos dice que debe ser una curva suave. Veamos. Cuando nosotros trazamos esto, nosotros logramos identificar quién es el pico acá. Y de la misma forma, entonces nosotros podríamos identificar que aquí hay un ángulo. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos identificar que hay un ángulo entre una línea y otra, decimos, eso no es una línea suave. Nosotros estamos identificando básicamente dónde se está dando el corte entre una línea y otra línea. Entonces, si nosotros quisiéramos identificar un polinomio, graficar un polinomio, nos dice que este es una curva suave. ¿Qué es una curva suave? Una curva suave debería tener esta característica. Cuando va a llegar al extremo final, toma este comportamiento, ¿sí? En esta otra intersección debería de tomar un comportamiento parecido a este, y aquí toma un comportamiento parecido a este, ¿sí? De tal forma que nosotros no logremos identificar visualmente quién es este pico, ¿sí? Y entonces decimos, entre esta línea y esta línea nosotros no logramos identificar dónde hay un cambio y no logramos identificar un ángulo. Entonces a eso se refiere el decir que tenemos curvas suaves. Entonces a partir de que conocemos esto, identifiquemos, hay básicamente 4 casos para los cuales nosotros podemos definir qué va a pasar con el final de nuestras funciones, para decir cuál es el comportamiento final de nuestra función, de nuestra gráfica. El primero nos dice que si n es par y an es mayor que 0, ¿sí? O sea, el coeficiente principal, n habíamos definido, n es el número de la potencia más grande de la función. Y an era la constante que acompaña a esa x a la n, ¿sí? Entonces, si ese an es mayor que 0, o sea, que sea positivo, nos va a expresar lo siguiente. Nuestra gráfica debería tomar este comportamiento final, ¿sí? Se tendría que ir para acá y se tendría que ir para acá. ¿Por qué razón? Si n es par, si nosotros metemos cualquier valor negativo, automáticamente se va a volver positivo por la condición de que la potencia es par. Entonces, no importa que nosotros metamos valores negativos, nuestra respuesta va a ser positiva.
no importa que metamos valores negativos, positivos, nuestra respuesta también va a ser positiva. Y entonces de esa forma decimos, cuando x sea negativo, nuestra función va a devolvernos un valor y positivo. Y cuando x sea positivo, nuestro valor de y también va a ser positivo. Y entonces nosotros podemos asumir que el comportamiento de nuestra función es este. Caso 2. N es par de nuevo. Vemos que cuando n es par, no importa si nosotros metemos x negativo o positivo, que la función nos va a devolver un y positivo. Pero por esto dijimos que tenemos que tener cuidado con este an. Pero ahora el an es menor que 0, eso quiere decir que es negativo. Y entonces no importa lo que nosotros hagamos, nuestro resultado de y siempre va a ser negativo. ¿Por qué razón? Porque este negativo va a multiplicar a este positivo. Y entonces eso quiere decir que nuestros resultados van a ser negativos. Y entonces este sería el comportamiento de nuestra gráfica. Y entonces nos dice, cuando x sea negativo, nuestro y va a ser negativo. Y cuando x sea positivo, nuestro y de todos modos va a ser negativo. Eso por la condición de que nuestro coeficiente principal era negativo. La tercera condición es que n sea impar, ahora n es impar, y an es mayor que 0. Cuando n sea impar y an mayor que 0, la tendencia es la siguiente. Cuando x sea negativo, y va a ser negativo. Y cuando x sea positivo, y va a ser positivo. Y la otra condición es que n sea impar, pero an ahora sea negativo, o sea menor que 0. Entonces debería de cambiar la condición. Y exactamente cambia. Nos dice, cuando x sea negativo, y va a ser positivo, ¿sí? Porque si este n es impar, quiere decir que cuando nosotros tengamos un negativo y aquí un negativo, negativo por negativo, lo va a volver positivo, o sea, le va a cambiar la dirección. Igual para este lado, si y es positivo, pero an es negativo, lo va a volver negativo. Entonces, cuando x sea positivo, y va a ser, cuando x sea negativo, perdón, y va a ser positivo, y cuando x sea positivo, y va a ser negativo. Y entonces, ahí sabemos cuál es el comportamiento final de nuestra función. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos probar con 3, 4 valores y luego decir hacia dónde se va a ir nuestra función. Otro tema que nos interesa es el tema de la multiplicidad. ¿Qué es multiplicidad? Nos dice que multiplicidad nosotros podemos tener varias multiplicidades. La primera es una multiplicidad 1. ¿Qué es multiplicidad 1? Que x menos c, que es el factor que habíamos hablado anteriormente, es un solo factor de p de x y tiene un único exponente, tiene un valor de 1 en la parte de acá. Entonces quiere decir que ¿cuántas veces se repite x menos c? Se repite una vez nada más, porque aquí hay un valor de 1 que nos está indicando que este término existe una sola vez. Entonces, multiplicidad 1. Cuando tengamos multiplicidad 1, lo que nos está diciendo es básicamente que no importa que tengamos antes, la gráfica va a cortar al eje en ese punto, ¿sí? La corta directamente. O sea, el eje es cortado directamente. Cuando tengamos multiplicidad 1, entonces la gráfica corta al eje. Ahora nos vamos. Multiplicidad par. X menos c es ahora elevado a la k. Y k es un número par. Y x menos c sigue siendo un factor. O sea, eso, por ejemplo, que tengamos x menos c al cuadrado, x menos c a la 4. Eso quiere decir que x menos c se repite más de una vez. O sea, cuando a veces factorizamos y decimos x menos 1 por x menos 2 por x menos 2. O sea que el x menos 2 se repite dos veces. Ese es un k par. Entonces nos dice que cuál es el comportamiento. Cuando la multiplicidad sea par, nos dice que la gráfica viene, llega a nuestra raíz, ¿sí? A nuestro cero real, pero no atraviesa el eje, sino que solo lo toca y cambia de dirección. Entonces llega, lo toca y cambia de dirección.
aquí llegaba y atravesaba completamente. No, aquí solo viene, lo toca y cambia de dirección. Eso es cuando la multiplicidad es par. Ahora nos vamos a una multiplicidad impar. ¿Sí? Impar mayor que 1. ¿Por qué razón? Porque la multiplicidad 1 ya vimos que es esto. Es impar, 1 es impar, pero pasa esto. Entonces una multiplicidad impar, pero que sea mayor que 1, o sea 3, 5, 7, 9, de ahí en adelante. Y si cumple esta condición también, que x menos sea la k, pero es impar, o sea que tengamos x menos 5 al cubo, por ejemplo, eso es un impar. Entonces, el comportamiento de nuestra gráfica debería ser el siguiente. Viene la gráfica y toca la función. No la corta, sino que hace cambio de sentido. O sea, hace un corte, pero no es un corte directo como el que está acá. ¿Sí? Viene, logra tocar a la función, se sigue moviendo y luego se dispara hacia el otro lado. Eso es como hacer una S, digamos. ¿Sí? Entonces la S va a tocar acá. Aquí era un corte directo. ¿Sí? Aquí es un corte directo. Y aquí es un cambio de sentido. Esto venía con un sentido para acá. Eso es como que aquí llegó, aquí murió. Y aquí empieza otra vez nuestra función. ¿Sí? Entonces, esto podemos decir, esto viene acá y corre. Y él luego empieza a correr solo sobre el eje. Ya no se logra divisar. Y entonces hay un corte que venía aquí sobre el eje y lo logra llevar acá. Eso es en el caso de que sean impares. Entonces, vamos viendo. Los comportamientos podrían ser corte directo, cambio de sentido. Y aquí un cambio suave de dirección. Y entonces eso es otra de las condiciones que nos tiene que servir a la hora de hacer nuestras gráficas de polinomios. Entonces lo que estamos viendo aquí es para no hacer muchos ploteos, sino que con algunos valores nosotros deberíamos identificar cuál es la característica de la gráfica de nuestra función. Extremos locales. Habíamos definido en los extremos, inclusive habíamos hecho un ejercicio donde se hablaba de cuánto podía vender como máximo un vendedor de gaseosas y cuántas debería de vender. Y habíamos hecho un ejercicio de esos. Y entonces nos dice que un extremo local, si nosotros tenemos nuestra función polinomial, una función polinomial de grado n, entonces la gráfica tiene al menos n-1 extremos locales. ¿Sí? Si tenemos una gráfica de grado 5, quiere decir que al menos hay 4 extremos locales. Pueden ser máximos o mínimos. Y habíamos definido que era un máximo y un mínimo anteriormente, entonces solo definimos que cuántos como máximo puede tener n-1. Entonces hagamos algunos ejemplos. Primer ejemplo donde dice factorice el polinomio y use la forma factorizada para hallar los ceros. Trace la gráfica. Si el polinomio es x a la 4 menos 3x al cubo más 2x al cuadrado. Entonces, hagamos el ejercicio. Nos dice que tendremos x a la 4 menos 3x al cubo más 2x al cuadrado. Y entonces tenemos acá nuestro ejercicio, x al 4 menos 3x al cubo más 2x al cuadrado. Entonces lo primero que nos pedían era que lo factorizáramos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder graficarlo. Entonces es más fácil si lo factorizamos. ¿Por qué razón? Porque podemos encontrar rápidamente sus valores de corte. Entonces veamos. Si nos damos cuenta, el n de mayor valor es 4. ¿Sí? El n de mayor valor es 4 y el n de menor valor es 2. Eso quiere decir que existe entonces un x al cuadrado como factor común. Entonces, x a la 4 dividido x2 menos 3x más 2. Entonces, ya descompusimos en una parte esto. Entonces ahora podemos reagrupar esto
y nos dice que esto debería ser igual a x al cuadrado menos 2x menos x más 2. ¿Sí? Lo único que hicimos ahí fue reagrupar nuestra expresión. ¿Por qué razón? Porque decimos menos 2x menos x van a ser esto que tenemos acá, menos 2x menos x van a ser estos menos 3x que tenemos acá. Este x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado y este más 2 sigue siendo más 2. Ahora reagrupemos esto. Dice que tenemos x al cuadrado. Ahora podríamos nosotros representar esto y lo podríamos reagrupar de tal forma que pudiéramos tener x al cuadrado menos x y luego menos 2x más 2. De tal forma que tengamos x al cuadrado. Si nosotros utilizamos y agrupamos estos dos, ¿sí? Si agrupamos estos dos, nosotros podríamos decir que aquí existe un x por x menos 1. Son estos dos nada más. El factor común de estos dos es x y entonces nos quedaría un x por x menos 1. Y luego si agrupamos estos dos, podemos sacar un factor común acá que es 2. X menos 1. Sacamos factor común acá 2. Y entonces cuando saqué factor común 2 me quedó adentro x menos 1. Si reagrupamos esto de nuevo, nos dice que podemos de estas dos condiciones que tenemos acá, nosotros tenemos x menos 1 y tenemos x menos 1. Entonces, x menos 1 es factor común. ¿Y qué nos sobra? X menos 2. Entonces ya tenemos expresada toda nuestra función. Vamos a bajar esto por acá un poco. X al cuadrado por x menos 1 por x menos 2. Ahora lo que nos queda es encontrar, ya tenemos todos los factores, ¿sí? Lo que estamos teniendo aquí, básicamente lo que tuvimos aquí, a lo que tratamos de llegar, era a tener el x menos c que nos decía la función que encontráramos. Entonces ya tenemos tres valores de x menos c. Ahora nos dice, ¿dónde la función corta al eje x? Sí, dice, va a cortar al eje x cuando x al cuadrado, x menos 1, x menos 2 sea igual a 0. ¿Sí? Cuando y sea 0, va a cortar a x. Eso quiere decir entonces que vamos a tener nuestro primer x va a ser, tal vez no x, porque expresémoslo, si es nuestro x, pero expresémoslo en términos de ceros, entonces nos dice que nuestro primer c es 0, ¿sí? Pasamos todo a multiplicar y x al cuadrado es igual a 0, quiere decir que x es igual a 0. Luego pasamos x al cuadrado. Y x menos 2 a dividir acá, se va a volver 0, quiere decir que x menos 1 es igual a 0. Entonces, nuestro siguiente valor de c es igual a 1. Y nuestro siguiente valor de c es igual a 2. Entonces eso quiere decir que bajo estas condiciones nosotros tendríamos cuando x sea 0, y va a ser 0. Tenemos un par ordenado. Luego, cuando x sea 1, y de todos modos es 0. Porque dijimos que la condición era que y fuera 0. Y cuando x vale 2, y también vale 0. Porque la condición era de que y tuviera el valor de 0. Ahora vayámonos a la siguiente condición.
la función ¿dónde va a tocar? A y. Entonces decimos la función va a tocar a y cuando x sea 0. ¿Sí? Va a tocar la función a y. Entonces cuando x sea 0 decimos que y va a ser igual a, cuando x sea 0, todo, aquí va a ser 0 menos 1, menos 1. Por 0 menos 2, menos 2. Menos 1 por menos 2 va a dar más 2. Pero todo está multiplicado por 0, entonces y va a ser 0 cuando x sea 0. ¿Sí? Automáticamente decimos y va a ser 0 cuando x sea 0. Entonces si nos damos cuenta, ya tenemos un 0, 0 acá y tenemos un 0, 0 acá. Entonces eso quiere decir que nuestro factor 0, 0, 0, 0 ya tiene una multiplicidad 2. Entonces podríamos decir que nosotros tenemos acá esto. Vamos a tener lo siguiente. 0,0 de 2. Luego 1,0. Luego 2,0. ¿Sí? 0,0 de grado 2 porque se repite dos veces. Luego 1,0. Y luego 2,0. Para que no nos sirva esto, vemos que la multiplicidad nos sirve para definir cuál es el comportamiento de nuestra función. Entonces tenemos definida esa parte y ahora lo que nos queda es definir cuál es el comportamiento final de nuestra gráfica. Veamos, tenemos a n. ¿Quién es el valor que acompaña? A x a la 4. A x a la 4 lo acompaña un 1, que es el que a n es mayor que 0. Y n es par. Y habíamos definido que cuando a n era mayor que 0 y n era par, no importa lo que tuviéramos acá, nuestra gráfica iba a ir para arriba y para arriba. Entonces ahora lo que nos queda es grafiquemos nuestra función. Grafiquemos la función. Entonces, cuando nosotros grafiquemos la función, nos dice que deberíamos entonces de conocer nuestros puntos. Ya tenemos algunos puntos de referencia ahí, entonces grafiquémoslos. ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia? Primero tenemos el origen. Tenemos todo lo que corre acá es X. Todo lo que corre acá es Y. Teníamos algunos puntos de referencia, ¿sí? Primero teníamos los ceros. ¿Dónde va a tocar la función? Nuestro primer cero decíamos que era en 0,0. Luego teníamos uno en 1,0. Y luego teníamos otro en 2,0. Entonces tenemos en 0, en 1 y en 2. Quiere decir que nos interesaría saber qué está pasando antes de 0. Entonces, si nos interesa saber qué está pasando antes de 0, nosotros podríamos probar qué pasa cuando nuestra función sea menos 1. ¿Sí? Nosotros decimos que la gráfica tiene que tocar acá, acá y acá. Tiene que tocar ahí y entonces ahora definamos. ¿Qué pasa cuando sea menos 1? Si metemos menos 1 en nuestra función es x a la 4 menos 3 x al cubo más 2 x cuadrado. Si nosotros probamos esto para un p de menos 1, ¿sí? Vamos a borrar esto aquí.
no sé muy bien. Si hacemos esto para un P de menos 1, quiere decir que nosotros probamos para menos 1 en X. Cuando probamos menos 1, vamos a tener aquí menos 1, menos 1 a la 4, no importa que tengamos, va a quedar más 1, y luego aquí nos va a quedar menos por menos más 3, más 2, y eso quiere decir entonces que vamos a tener un valor de 6. Entonces cuando sea menos 1 acá, vamos a tener acá 6. Entonces ya conocemos este punto por acá, ¿sí? Hagamos una escala un poquito más pequeña solo para identificar el final. Entonces decimos, por acá hay 6. Entonces quiere decir que aquí está nuestro punto menos 1,6. Luego, ¿qué va a pasar entre 0 y 1? ¿Qué pasa entre 0 y 1? Probamos para 0.5. Entonces decimos, cuando P sea, cuando X sea 0.5, nosotros vamos a tener un valor de 0.18. Luego, entre 1 y 2, cuando sea 1.5, nosotros obtenemos menos 0.56. Y luego, ¿qué pasa después? De 2, por ejemplo, cuando sea 2.5, nosotros decimos que esto es 4.68. Entonces decimos, cuando sea 0.5, tenemos 0.18, como por acá. Cuando sea 1.5, tenemos menos 0.56, como por acá. Y cuando sea 2.5, tenemos 4.68, como por acá. Entonces, eso nos permite a nosotros ya definir nuestra función. La función dice, como habíamos definido, que como n era par y a n era mayor que 1, y entonces va a crecer hacia acá. Bueno, crece hacia acá. Entonces veamos, habíamos definido que teníamos 0, 0 de grado 2, luego 1, 0 de grado 1 y luego 2, 0 de grado 1. Entonces ya habíamos definido que las de grado 2 tenían la característica de que viene la gráfica y cuando llega al punto no lo corta, sino que solo lo toca y cambia de dirección. Luego vamos al punto en 1, 0, como es de grado 1, entonces ahí sí la corta. Y en 2, 0, como es de grado 1, también la corta, ¿sí? Y entonces básicamente ese sería el comportamiento de nuestra gráfica. Decimos, la gráfica va a crecer hacia acá y va a crecer hacia acá. Y habíamos definido que pasaba por este punto menos 1, 6. Entonces cuando llegaba a 0, 0, que es de grado 2, no atraviesa, sino que solo toca y luego regresa. Habíamos encontrado el punto 1.5, 0.56, es este, que es este, 1.5, 0.5, 0.18, que entre 0 y 1 hay 0.5, 0.5, 0.18, y luego 1, 0, sí lo corta directamente. ¿Por qué? Porque aquí hay un grado 1, lo corta directamente. Luego tenemos el 1.5 menos 0.56, luego el 2,0, como también es de grado 1, lo corta directamente, luego pasa por este punto de análisis y luego sabemos que la tendencia de la gráfica es a crecer, ¿sí? Eso por el comportamiento final. Y entonces se dan cuenta con 4 puntos nosotros podemos predecir cuál es el comportamiento de nuestra gráfica. Entonces hagamos otro ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que tracemos la gráfica de la función mostrando todos los puntos de intersección y el comportamiento final. Si la función es x menos 1 al cuadrado, x más 2 al cubo. Y entonces básicamente es el mismo concepto que estábamos manejando acá. Veamos pues. X menos 1 al cuadrado, x más 2 al cubo es igual a y. Es igual a px y px es igual a y. ¿Qué valores de c tenemos? En x menos 1 nosotros sabemos que deberíamos tener un c igual a 1. Y en x más 2 debemos saber que tenemos un c igual a
menos 2. Entonces ya sabemos cuáles son los puntos de corte en X. O sea que tendríamos un 1,0 y un menos 2,0. Entonces ya conociendo esos valores, ahora nosotros definimos dónde se va a cortar en Y. ¿Sí? Aquí se corta en X. Son sus raíces. ¿Dónde se corta en Y? Y entonces decimos otra vez que Y debería cortar cuando X sea igual a 0. Cuando X sea igual a 0, vamos a tener menos 1 al cuadrado que multiplica a 2 al cubo. Y eso debería ser igual a Y. Y entonces decimos, cuando X es 0, Y vale 2 por 2, 4 por 2, 8 por 1, 8. Y tenemos entonces ahora otro punto de unión. Tenemos un punto en 0,8. ¿Cuál es el valor de n? Nos interesa cuál es el valor de n porque es la potencia más alta que puede haber. Veamos. De este primer paréntesis vamos a tener un x al cuadrado. Y de este vamos a tener un x al cubo. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que n es x al cuadrado por x al cubo. Y entonces vamos a tener un x a la 5. Eso quiere decir entonces que tenemos una potencia impar. Y veamos qué valor acompaña a este x a la 5. Como este es positivo y este es positivo, vamos a tener un valor de positivo. O sea que vamos a tener un AN mayor que 0. Entonces nuestra gráfica debería tener este comportamiento. Tenemos un... Vamos a ver. Aquí está. Tenemos un n impar y un AN mayor que 0. Eso quiere decir que nuestra gráfica debería de ir a la izquierda decrece y a la derecha crece. Entonces ya sabemos que a la izquierda decrece y a la derecha crece. Entonces hagamos nuestra grafiquita. Al hacer nuestra gráfica nosotros vamos a ver, ya se dan cuenta que con pocos puntos nosotros podemos hacer gráficas de funciones. Entonces nuestro primer punto nos decía, ubiquemos esos puntos que ya conocemos. Conocemos un punto en 1,0. Conocemos un punto en menos 2,0. Y conocemos un punto en 8,0. ¿Qué otra característica tenemos? Tenemos definidas las siguientes características. X menos 1, o quiere decir que entonces que cuando el punto sea 1, tiene multiplicidad 2. Cuando X sea 2, quiere decir que 2 tiene multiplicidad 3. Y entonces el tema de las multiplicidades también ya lo habíamos definido y dijimos, multiplicidad, cuando sea 1 es corte, cuando sea par lo toca como una parábola y cuando sea impar lo toca como una función cúbica. Entonces aquí tenemos un 2, quiere decir que esto debería ser una parábola y que este debería ser una función cúbica en 2. Entonces hagamos la gráfica. ¿Hacia dónde cuál es el comportamiento de nuestra gráfica? Entonces decimos, ¿de dónde viene? Dijimos que la función debería tener esta forma, no importa. Comportamiento final debería de ser, crece hacia abajo, crece hacia arriba, en esta condición. Entonces sabemos, crece hacia acá y tiene que crecer hacia acá. Vamos acá. Cuando pasa por menos 2 nos dice que es una cúbica. Eso quiere decir entonces que esto debería de tocar por acá, hacer un toque acá y luego cambiar de dirección, ¿sí? Cuando pase por
2. No es un corte directo, solo la está tocando. Luego cuando pasa en 0,8, en 0,8 tiene la característica de que solo existe un punto 0,8, quiere decir que lo corta directamente. Luego nos vamos a 1,0. Cuando llega a 1,0 nos dice que esto es como una parábola. ¿Sí? Lo toca acá, pues como es multiplicidad par, lo regresa para acá y luego este crece para acá. ¿Sí? Entonces vamos a componer un poquito más la gráfica. Aquí solo hicimos para identificar un poco cuál debería ser el comportamiento. Ahora démosle un poco de forma a nuestra función. Vaya, vemos acá. Nuestros puntos de contacto son este que está acá, este que está acá y este que está acá. Esos son nuestros 3 puntos de contacto. Entonces ya definimos. Acá viene la gráfica, hace el comportamiento de la cúbica, acá crece, acá lo corta directamente, acá lo toca como una parábola y acá tiene un crecimiento final. Y entonces ese es el comportamiento de nuestra gráfica. Si aquí se va a menos infinito y aquí se va a más infinito. Y entonces cumplíamos con esta condición, ¿sí? Entonces veamos. Aquí como una cúbica porque es una potencia impar, en menos 2 es una potencia impar, en 8 es una potencia 1, quiere decir que lo corta directamente, y en 1 es una potencia par, quiere decir que lo toca como una parábola y se va al infinito. Entonces ahí tenemos definido un segundo ejemplo de una gráfica de un polinomio. Ahora hagamos un tercer ejemplo de polinomios. Entonces nuestro tercer ejemplo nos dice que una caja de cartón tiene base cuadrada con cada arista de la caja con longitud de X pulgadas. Luego nos dice que la longitud total de las 12 aristas es de 144 pulgadas. Entonces nos piden que demostremos el volumen de la caja. Demostremos que el volumen de la caja está dado por la función volumen X es igual a 2X cuadrado que multiplica a 18 menos X. Y nos piden que definamos entonces quién es el dominio de la función. Vamos a graficar esto acá. Muy sencillito, solo vamos a tratar de llevar y entonces nos dice que el ejercicio que se tiene una caja que tiene un volumen 144. Nos dice también que tiene una base cuadrada X y que tiene una altura H definitivamente para que tenga entonces un volumen. Entonces son las condiciones de nuestro ejercicio. Nos dice también el ejercicio, veamos, nos dice la longitud total de las 12 aristas. El volumen, entonces aquí no era volumen, perdón. Aquí es la longitud total de las 12 aristas es 144. Y nos piden entonces que digamos que el volumen X es igual a 2X cuadrado 18 menos X. Y que definamos quién es el dominio de la función. ¿Qué es una arista? Básicamente una arista es la línea. La arista es esta línea que une una esquina de esto con otra esquina. Entonces esto es una arista. Entonces nos dice que
la sumatoria de todas estas líneas, si no nos importa qué esté pasando aquí adentro, sino que la sumatoria de estas líneas, cuánto mide esta línea, cuánto mide esta línea, cuánto mide esta línea y cuánto mide cada una de las líneas que unen a todas las esquinas de la caja, debería de medir 144. Entonces, armemos eso. Y decimos, ¿cuántos hay? Veamos. Aristas que midan X hay 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hay que midan X? Vamos a marcar con amarillo. Hay 1, 2, hay 3, hay 4, ¿sí? Eso están uniendo la caja, pero también hay arriba, hay 5, hay 6, hay 7 y hay 8. Entonces eso quiere decir que hay 8 aristas que miden X más ¿cuántas miden Y? Hagámoslo con verde. Y miden 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Hay 4 que son H. Quiere decir entonces que 8X más 4 H debería ser igual a 144. ¿Sí? 8 de X más 4 de H debería ser igual a 144. Y entonces ahora podemos definir que H es igual a 144 menos 8X dividido 4. ¿Sí? De tal forma que si nosotros dividimos todo dentro de 4, podríamos decir que esto es H es igual a 144 dividido 4 es igual a 36 menos 8X dividido 4, esto es igual a 2X. Entonces H vale 36 menos 2X. Ahora nos pedían que expresáramos el volumen. ¿Sí? Expresemos el volumen. Entonces, ¿volumen a quién es igual? Definamos. Volumen es igual a base por altura. ¿Cuánto es la base? La base de esta caja es X por X. O sea, la base es X al cuadrado por altura. ¿Cuánto mide la altura? La altura mide H. Entonces ahí tenemos definido nuestro volumen, es X al cuadrado por H. Pero nos dicen que el volumen lo expresemos de esta forma. ¿Sí? Demostremos que el volumen es esto que tenemos acá. Entonces decimos que X al cuadrado por H. Pero H habíamos definido que es 36 menos 2X. Vale. Esto todavía no se parece a lo que tenemos acá arriba. Pero podemos decir acá que 2 es un factor común entre 2 y 36. Entonces lo podemos sacar y decimos que 2 factor común multiplica aquí 36 dentro de 2, 18. Menos 2 dentro de 2, 1. Y entonces esto que tenemos acá ya es esto que tenemos acá arriba. ¿Sí? Esto que tenemos acá ya es esto que tenemos acá arriba. Y entonces ya resolvimos esa parte de la función. Ahora nos dicen que definamos quién es el dominio. O sea, qué valores podríamos meterle a la caja para que cumpla con esa condición. El primer valor que deberíamos de meter es que X tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Ahí no tenemos de otra. No podemos tener X negativos porque entonces no estaríamos haciendo nada. Y la segunda es que la altura también tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces X, que es la base, tiene que ser mayor que 0 y la altura tiene que ser mayor que 0. Pero la altura ya habíamos definido que era 36 menos 2X. Eso lo tenemos definido acá. La altura es igual a 36 menos 2X. Entonces 36 menos 2X debería ser mayor que 0.
Entonces decimos que menos 2x debería ser mayor que menos 36. Y entonces x debería ser menor que 18. ¿Sí? Solo resolvimos esta desigualdad que tenemos acá. Y entonces ya podemos nosotros definir a nuestro dominio. Entonces decimos el dominio va a estar definido por 0. X es mayor que 0, entonces quiere decir que 0 menor que x, y x tiene que ser menor que 18. ¿Sí? Y entonces ya tenemos definido el dominio de nuestra función, que era lo que nos pedían también, el dominio de x. Entonces ya tenemos el dominio de nuestra función. Entonces ya tenemos resuelto nuestro tercer ejercicio. Entonces espero que con eso podamos comprender más el tema de las gráficas de las polinomiales y el comportamiento de una función polinomial a partir de una descripción y poder hacer ejercicios. Y entonces seguimos en una siguiente clase. Pasen feliz día.